Buenas noches, mi nombre es Ana Susana Martínez Moreno, identificada con el código 40.037.981. Pertenezco al programa de Tecnología en Regencia y Farmacia. Hago parte del curso de Biología Celular y Molecular. El día de hoy les voy a presentar un resumen sobre las biomoléculas más importantes en la naturaleza. La primera biomolécula importante pertenece al grupo de los carbohidratos. Los carbohidratos se encuentran clasificados como las moléculas más abundantes dentro de la naturaleza. Principalmente se caracterizan por ser compuestos de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se dice que en la naturaleza estas proporciones de carbohidratos se presentan en C, H2O en una proporción de N, que es el número de carbohidratos de carbonos que compone la cadena lineal. Las funciones que tienen los carbohidratos pueden ser estructurales, haciendo parte, por ejemplo, de la celulosa y la quitina, como precursores para síntesis de aminoácidos, lípidos y bases nitrogenadas, como fuente de energía en la parte de la glucosa, haciendo parte del ciclo de Krebs. Como glucoconjugados, ya hacemos asociación directamente con proteínas y lípidos. Bueno, para que los carbohidratos se puedan formar específicamente se encuentran en la fotosíntesis, en la cual un organismo, ya sea plantas o cianobacterias, pueden hacer fotosíntesis utilizando como materia prima el CO2, el agua y la luz. De ellos pueden obtener los carbohidratos más la producción de oxígeno, que seres heterótrofos como nosotros los tomamos. La clasificación general de los carbohidratos está primero los monosacáridos. Los monosacáridos son moléculas más sencillas entre los carbohidratos. Se conocen más que todo las aldosas y las cetosas como siendo los carbohidratos más sencillos. En la naturaleza los más comunes son las pentosas y las hexosas. Las estructuras cíclicas se pueden presentar sobre todo en azúcares que contienen 4 carbonos y que se encuentran presentes en una solución acuosa. De igual forma, estas moléculas, al encontrarse en una presencia de un alcohol y de una soca, pueden formar una molécula mucho más estable. Los monosacáridos más comunes en la naturaleza tenemos la glucosa, siendo la de glucosa la forma más estable que se puede encontrar. Su principal función es la fuente de energía celular. La fructosa también se encuentra como de fructosa. La fructosa se puede encontrar, es un azúcar muy común en las frutas, los vegetales y la miel. Es el azúcar de las frutas. De igual manera, por ejemplo, se puede encontrar en los mamíferos, en el líquido seminal, haciendo como fuente de energía para que los espermatozoides puedan llegar a fertilizar el óvulo. La galactosa es el aporte energético y estructural de membranas, especialmente, por ejemplo, en aquellas membranas que son partes de las neuronas. De igual manera, promueven la síntesis de biomoléculas. Los disacáridos. Bueno, cuando hablamos de disacáridos ya hacemos a la unión de dos monosacáridos. Comúnmente estos monosacáridos se encuentran unidos entre enlaces glucídicos que se encuentran entre el carbono 1 y el carbono 4 de cada uno respectivamente. Bueno, son de gran importancia, por ejemplo, en los mamíferos, ya que los disacáridos no se absorben de fácil manera en el intestino. Para ello existen enzimas que deben romper el enlace glucosídico para que el intestino sea capaz de utilizarlos. Estos disacáridos son de gran importancia en animales superiores o sobre todo como nosotros animales mamíferos, ya que proporciona, por ejemplo, la lactosa, que sirve como las primeras fuentes de alimentos para animales que se encuentran en sus primeros estadios de desarrollo. Bueno, la lactosa, como ya mencioné antes, es muy común en la leche. Este se encuentra formado por un enlace glucosídico entre la galactosa y la glucosa. La maltosa, o conocido también como un azúcar de malta, se encuentra formada por un enlace glucosídico entre dos moléculas de glucosa. La celuliosa es la que se genera de la degradación de la celulosa y este solamente se encuentra compuesto por moléculas de glucosa. Los polisacáridos.
Bueno, cuando hablamos ya de polisacáridos, ya hablamos de una gran reunión de monosacáridos. Comúnmente un oligosacárido se encuentra conformado entre 10 y 15 monómeros. Ellos se pueden clasificar de dos formas. Los homoglucanos, que son células, son polisacáridos que se encuentran unidos por un solo tipo de monosacáridos. Los heteroglucanos son los que se encuentran unidos por más o varios tipos de monosacáridos. De igual manera pueden estar unidos a otros tipos de biomoléculas. Son de gran importancia porque, por ejemplo, tienen la capacidad de formar enlaces en la posición N-terminal de los polipéptidos, formando glucoproteínas importantes, por ejemplo, para la señalización celular. La clasificación de los más importantes en la naturaleza, encontramos los homoglucanos más interesantes, encontramos que funcionan como almacenamiento de energía en las células vegetales y animales. Por ejemplo, el más abundante en las vegetales corresponde al almidón y el glucógeno en el caso de los animales. La celulosa para el caso de como formadora de la pared celular, y la quitina siendo parte del exoesqueleto de los invertebrados, específicamente de los insectos. De igual manera hace parte, por ejemplo, de las paredes celulares de los hongos. Los heteroglucanos, bueno, la gran importancia que tienen estos heteroglucanos, que tienen la capacidad de unirse con nitrógeno o oxígenos, que son muy comunes en las proteínas. Por ejemplo, los más comunes en los mamíferos son los heteropolisacáridos. Los lípidos. Bueno, no hay una definición general para definir qué es un lípido. Muchos autores dicen que los lípidos pueden ser sencillamente hidrocarburos que no tienen la capacidad de disolverse en agua, pero sí tienen la capacidad, por ejemplo, de disolverse en éter, en cloroformo y en acetona. Sus principales funciones son componentes de las membranas celulares, de la membrana celular, de la membrana mitocondrial, de los cloroplastos. Son una gran fuente de energía. También funcionan como señalización química. Tienen asociaciones entre vitaminas o pigmentos. De igual manera, por ejemplo, tienen funciones protectoras e impermeabilizantes. Para este caso se pone el ejemplo del oso polar, que utiliza estos lípidos para alejarse del frío de los polos y poder ser prósperos en su ambiente. Bueno, la clasificación de ellos es un poco más diferente. Se diferencian más que todo por el tipo de función que de la propia estructura. Entonces tenemos a los ácidos grasos, que solamente son cadenas longitudinales de hidrocarburos. En la naturaleza, los ácidos grasos comúnmente no presentan ramificaciones. De hecho, se pueden separar dos tipos de ácidos grasos: los de tipo de enlace sencillo, que se conocen como saturados, que son muy comunes, por ejemplo, en los omegas 3. Los que son dobles, que presentan doble enlace, son insaturados, que son por ejemplo, muy importantes en el DHA. ¿Cuál es la diferencia? Es que en los saturados, al no haber tantos enlaces, hay más hidrógenos disponibles en la cadena. En cambio, en los insaturados, los enlaces con hidrógeno son menores. La segunda clasificación son los eicosanoides. Bueno, estas moléculas son muy semejantes a las hormonas en los tejidos de mamíferos. Tienen una gran importancia biológica, ya que ayudan a la contracción muscular de los músculos lisos, a los procesos de inflamación, a la percepción del dolor, a la regulación del flujo sanguíneo. Los trigliceroles comúnmente son moléculas que se encuentran conformadas por 3 moléculas de ácidos grasos. En este caso podemos encontrar, por ejemplo, los triglicéridos. Ellos se pueden diferenciar por el tipo de enlace o de cadena lineal que presentan. Los fosfolípidos. Tal vez una de las moléculas más importantes que nosotros tenemos, ya que hacen parte de la bicapa lipídica de las membranas celulares. Ellos tienen un comportamiento anfipático, ya que se encuentran compuestos por una cabeza de un fosfato unido a ácidos grasos. Estos ácidos grasos no son afines al agua. Por ello, en la imagen, los ácidos grasos siempre se van a ubicar en posición lejos del agua. Por ejemplo, la micela, que se observa de azul, es de gran importancia en el intestino
de los mamíferos, ya que se encarga de tomar algunas moléculas lipídicas y llevarlas hasta la parte de las vellosidades intestinales para poder ser absorbidas. De igual manera son encargados de la formación de vesículas y el transporte intracelular. Ellos también tienen la capacidad de unirse con las proteínas para formar la membrana y todo el flujo de membrana que tiene las células. Los esfingolípidos. Los esfingolípidos son moléculas que contienen aminoalcohol. Comúnmente funcionan más como transportadores de señales. Se encuentran, por ejemplo, en la hemoglobina. De igual manera, tienen algunos antígenos que permiten diferenciar a los grupos sanguíneos A, B, AB o O. Dado que, por ejemplo, el grupo O no tiene ningún antígeno presente. Bueno, las proteínas. Las proteínas se derivan, por ejemplo, del griego proteicos, que significan de primera importancia. Comúnmente Velázquez y Ortica definen a las proteínas como macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos unidos en enlaces péptidicos sin orden aparente. Significa que las proteínas no tienen un orden aparente para su formación, pero ya lo veremos más adelante que no es así. Sus funciones cumplen múltiples funciones. Cumplen función estructural, por ejemplo el colágeno, que hace parte importante de los músculos y los tendones, el transporte y el almacenamiento, la catálisis, la protección y la defensa, la identificación, regulación de procesos, la comunicación entre hormonas y la comunicación entre células y las hormonas. Bueno, las proteínas tienen diferentes formas de clasificación. Según su función, como ya se hizo anteriormente mención, pueden ser estructurales, reguladoras, enzimáticas, de síntesis, entre otras. ¿Dónde se pueden encontrar? Básicamente en todo el cuerpo, pero especialmente en el músculo. Son importantes en la contracción muscular, en el crecimiento, y también hacen parte fundamental de la maquinaria de replicación, ya que sin ellas nuestras células no serían capaces de vivir por su composición clínica. Pueden ser formadas por una forma simple, o sea que únicamente esta proteína se encuentra formada únicamente por aminoácidos, como en el caso de la albúmina, muy común en los huevos. Los que son conjugadas son proteínas que se encuentran unidos, por ejemplo, a lípidos, carbohidratos o ARNs, que son importantes para la señalización, dándole mayor especificidad, por ejemplo, como los citocromas. Según su forma, pueden ser fibrosas, como las fibras de queratina y colágeno, o globulares como la hemoglobina o los anticuerpos. También se pueden diferenciar de acuerdo a su solubilidad. Pueden ser solubles como las globulinas o insolubles como las escleroproteínas, pero esta solubilidad hay que tener cuidado, ya que depende del tipo de solvente, ya que no todas las proteínas se disuelven en el mismo líquido o tienen diferente posición de disolverse. Bueno, por último tenemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son una molécula muy importante, ya que son las que se encuentran encargadas de la transmisión de todos nuestros caracteres hereditarios. Los ácidos nucleicos se definen como moléculas que se encuentran formadas por enlaces fosfodiéster. Para la formación de un ácido nucleico se necesita una pentosa o el azúcar. Puede ser de tipo ribosa o tipo desoxirribosa. Ello se deriva a la que la desoxirribosa pierde un oxígeno, siendo más importante el DNA, que se explicará más importante. El ácido fosfórico. El ácido fosfórico es el que se encarga de darle la energía importante para que se formen estos enlaces, y las bases nitrogenadas, siendo púricas o pirimídicas, entre las que se encuentran formando el ADN están la adenina, la citosina, la guanina, la timina y en algunas ocasiones el uracilo, pero para el caso del ARN, en cambio la timina. En procariotas el ADN de ellos no se encuentra compactado en cromosomas, sino ellos son simplemente una doble hélice formada en forma circular. El ADN en eucariotas sí se encuentra estructurado en una función de cromatina.
Los ácidos nucleicos en general, su estructura es como se muestra en la imagen. La base nitrogenada se une al carbono 1, donde puede ser una base purina de adenina guanina y de pirimida, timina, citosina o uracilo. De igual manera, el monofosfato depende de qué fosfato esté para dar energía, pero así se estructura un ácido nucleico. Bueno, la clasificación se puede presentar de dos maneras. Puede ser un ADN y la otra puede ser ARN. Las mayores diferencias es que el ADN se presenta una doble hélice y el ARN presenta la estructura de una sola cadena. Comúnmente los enlaces que se forman entre las bases nitrogenadas son de tipo puentes de hidrógeno, siendo un enlace estable pero que se puede fácil romper. Comúnmente la guanina y la citosina forman 3 enlaces y la adenina y la timina forman un enlace. En el ARN no se forma ninguna hebra complementaria, sino es una sola hebra, y cambia la timina por una uracilo, sufriendo una metilación. Comúnmente en el ADN siempre se va a encontrar en el núcleo y el ARN siempre se va a encontrar en el núcleo y en el citoplasma para la síntesis de las proteínas. La clasificación que nosotros encontramos y la estructura del ARN se la debemos especialmente a Rosalind Franklin, a Watson y Crick, que son los que dieron la base estructural del ADN. Y esta fue la bibliografía que yo utilicé para realizar la anterior presentación. Muchas gracias.